El tema de la Asamblea Constituyente va a ser materia de permanentes debates. La pregunta es importante, necesaria una Asamblea Constituyente para cambiar, en este caso, poderes del Estado cuestionados como el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera? ¿Usted cree que es necesaria una Asamblea Constituyente o se puede utilizar otra vía, que pueden ser reformas constitucionales, para lograr el mismo propósito? Buenos días, Jimmy. Muchas gracias. Hemos escuchado en estas últimas semanas la necesidad de un cambio constitucional, pero se han dado ciertas razones como la institucionalidad, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, reformas para hacer requisitos para convertirse en asambleístas o reducir el número de asambleístas, o inclusive colegas que han propuesto volver a la Constitución del 98. Pero sabes que no se ha tratado, yo creo que el tema más importante de los ecuatorianos, que es la seguridad. Y ahí viene el interrogante, uno de los que tú haces. ¿Es necesario cambiar la Constitución para garantizar la seguridad de los ecuatorianos? Para permitir y viabilizar que la fuerza pública combata y triunfe sobre el narcoterrorismo. Y esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos. Y ahí es lo que yo te puedo responder: absolutamente. Un escenario como El Salvador, como Nayib Bukele, y lo que se hizo en ese país es legalmente imposible con la Constitución de Montecristi, por el artículo 77, numeral 1 y numeral 2 en especial. Es imposible, Jimmy. Todos los países que han enfrentado un proceso de terrorismo y guerrillas urbanas o narcoparamilitarismo, como es el caso ecuatoriano, ellos lo que hacen es declarar un estado de excepción y se suspenden ciertas garantías procesales. Nuestro estado de excepción, el artículo 135, no contempla la posibilidad de suspender las garantías procesales. Es decir, para la ciudadanía, hasta el día de hoy, cuando atrapan a los terroristas, a los secuestradores, a los vacunadores, a los que tienen a la ciudadanía aterrorizada, los siguen procesando como ciudadanos comunes, como delincuencia común. Pero estas personas no son delincuentes comunes, son células paramilitares. Estamos en un conflicto armado interno. Y la Constitución de Montecristi tiene una rigidez absoluta con respecto a las garantías penales. Es decir, la prisión preventiva. En nuestro país, ¿por qué los jueces liberan tanto a estos delincuentes peligrosos en menos de 24 horas, después que la policía los atrapa? Cuando no se han presentado cargos, por ejemplo. Cuando no hay nadie que denuncie, qué sé yo. Inclusive peor, cuando hay petición hasta del propio fiscal de prisión preventiva. Los jueces, ¿qué dicen? Los acusados demuestran pruebas de arraigo. ¿Por qué? Porque nuestra prisión preventiva solo es para asegurar la comparecencia del acusado al proceso. Claro, que no se vaya a fugar. Solo es para, y es de última instancia. A diferencia, por ejemplo, Estados Unidos, El Salvador, Singapur, Reino Unido, Francia, que la prisión preventiva es por motivos de peligrosidad. Este individuo es un sujeto peligroso para la comunidad, es peligroso hasta para los testigos. Él no puede estar libre. Entonces, son diversos criterios que se tienen que incorporar de manera obligatoria en la nueva Constitución. Montecristi, lamentablemente, ha sido una Constitución que ha beneficiado a la delincuencia. Ahora, aquí viene la parte medio filosófica, pero es una Constitución que, según se ha manifestado repetidamente, garantista. Pero ¿no es verdad entonces que las garantías no se pueden revisar? Que las garantías están allí y puede cambiarse todo, menos el garantismo. No, sí se puede cambiar las garantías. Se puede. De hecho, hace un mes y medio, la Corte Constitucional le respondió una solicitud al presidente de la República. Una solicitud, el presidente de la República quería cambiar el artículo 77 y lo quería hacer a través de una reforma parcial. ¿Sí? Ya la Corte le respondió que eso es imposible. El artículo 444 pone que cuando ya se quiera sustituir la Constitución, ¿por qué? Porque se van a tratar de suprimir ciertas garantías. Porque son garantías que se van a tener que suspender. Un ejemplo, Jimmy. En Estados Unidos, cuando hay guerra interna, la Constitución de Estados Unidos permite hasta suspender el habeas corpus. Pero es que hay una razón de ser. Hay una razón de ser. En Ecuador tenemos un dogma religioso del hipergarantismo. Cuando hay un conflicto armado y el ejército atrapa a un batallón de 200 paramilitares, enemigos del país, discúlpeme, pero un juez de la Concordia no puede ordenar su liberación. Claro. O sea, los jueces de primer nivel no tienen competencia para ordenar la liberación del enemigo de la patria. ¿Ya? Entonces, el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, que están rigiendo en el país,
disponen que cuando hay conflicto armado ya opera un sistema de privación de libertad muy distinto para los combatientes y sobre todo para combatientes ilegales como son los terroristas, que ellos no respetan población civil. Oiga, mi doctor, con la constitución del año 98, en el gobierno de Maguad, hubo una declaración de emergencia por temas de seguridad y en la base San Eduardo se dio una rueda de prensa para mostrar a unos detenidos desguazadores de carro. No es deshuesadores, sino desguazadores de carro. Sí. Los exhibieron en la base San Eduardo y ¿sabe lo que dijo el comandante de esa base? Que iban a ser juzgados bajo la justicia penal militar. Los tipos se pusieron del color de este papel, pues. Entonces, ¿a eso se refiere usted con las reformas que son necesarias? ¿O volvemos simple y llanamente a la Constitución del 98? La Constitución del 98, si bien algunos colegas dicen que significaría una mayor estabilidad para el país, dado que el legislativo y el ejecutivo eran los que elegían a las autoridades, no como ahora que interviene el Consejo de Participación Ciudadana, también tenía sus falencias. Es decir, la Constitución del 98, el estado de excepción tampoco es que daba facultades extraordinarias al presidente. Era igual de limitado que el actual. Para darte un ejemplo, ¿por qué Nayib Bukele pudo triunfar en El Salvador? ¿Cómo pudo Nayib Bukele procesar a 65.000 terroristas en 9 meses? 65.000. Porque el estado de excepción salvadoreño se lo permite. La Constitución se lo permite. Sin cambiar la Constitución de aquí no es posible. La Constitución de El Salvador permite que el presidente ordene la detención preventiva hasta por 15 días de los sujetos que son parte del conflicto armado. Claro. ¿Ya? Y dentro de esos 15 días se coordina con Fiscalía, Policía y la Judicatura. En estos momentos la Constitución del Ecuador nos dice que solo 24 horas puede estar sin fórmula de juicio. Claro. ¿Cuántos jueces penales hay en el Ecuador? 850 aproximadamente. Faltan. Ya, faltan jueces penales. ¿Cómo es posible que en un conflicto armado tú dividas la decisión de capturar o liberar al enemigo en 850 personas, jueces? Claro. Ahora, sí. Sí, perdón la interrupción, pero esto también es importantísimo, que estamos hablando de una reforma, una asamblea constituyente. El otro tema polémico es cómo elegir a los constituyentes. Si tiene que ser una elección popular, entonces ahí no tengo por supuesto nada contra personas que no sean profesionales, pero por ahí un cantante de gran popularidad, por si acaso, me encanta la música, pero resulta que lo eligen pues constituyente. Eso es uno. Elección popular cualquiera llega, pero cuando se busca a lo mejor una asamblea funcional, ahí hay la otra crítica en cambio, que por qué los eligen a dedo. Pero a mí personalmente digo, no es mala idea de que las cámaras, los gremios, incluso los gremios, los indígenas, los colegios de periodistas, economistas, de abogados, que aporten con nombres. No sé si eso sería mejor. Es sumamente interesante esa propuesta. Ya existió en el país una representación así, desde la Constitución de 1828 hasta la del 66. Existió ese modelo corporativista de elegir representación. Sin duda alguna es muy positivo, Jimmy, porque la nación no solo está compuesta de partidos políticos. Claro. Pues. El grave error de este país fue que en la Constitución del 79 y en adelante, ese retorno de la democracia, en realidad era democracia solo de los partidos, porque monopolizó la representación ciudadana en los partidos políticos, porque los partidos políticos son los únicos que pueden candidatizar. En el Ecuador es prohibido que existan independientes. Esta propuesta que tú hablas, Jimmy, que si la he escuchado a otros juristas, es muy positiva para el país, pero yo creo que es importante. El problema es que la Corte Constitucional la puede batear, ¿eh? Es posible, porque tiene que el presidente puede marcar la cancha y decir estas son las reglas, ¿no? Correcto. Pero y si la Corte no le gusta o no lo ve correcto, regresamos a la elección popular. Sí, y no, es que ni siquiera es elección popular, es elección partidista. ¿Cómo fue Montecristo? Claro. Solo los partidos monopolizaron el poder de la representación. Entonces, eso es uno de los verdaderos problemas de la representación. De eso nadie está hablando. Se habla de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, se habla de tener menos asambleístas, pero nos preguntamos por qué el ecuatoriano detesta a la Asamblea Nacional. ¿Sabe por qué? Porque, pregúntele a quien sea, ¿por qué asambleístas votó en su última elección? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque votamos por listas de partidos. Correcto. Listas de partidos que están hechas para que el ecuatoriano no vote por un ser humano que conoce, sino que voten es por una lista, un número y una lista de desconocidos que él no sabe quiénes son.
me gusta siempre comparar con otros países. Usted sabe cómo es en Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Los barrios de 80.000 personas, las comunidades de distintos barrios de 80.000, 100.000 personas, ellos eligen directamente su representante. Ese es el principio de la representación popular republicana. Aquí se quiso emular eso con las circunscripciones que les decimos distritos. Sí. En Guayas, Manabí y Pichincha. Sí. Pero finalmente... Son demasiado grandes. Son mega circunscripciones. Es como una camisa de fuerza a la larga. Son inmensas. Imagínense la circunscripción 1, 2 o 3 del Guayas. Tienen 800.000 habitantes. 800.000 habitantes. Tienen más la población. 3 tiene Durán, Playas y parte de Guayaquil. O sea, el votante de Durán, del cantón, uno de los cantones más peligrosos de la tierra, elige al mismo asambleísta del habitante de la Puntilla en San Borondón. Con eso le digo todo. O sea, es un despropósito nuestra representación. Es una licuadora donde nadie está verdaderamente representado. Ese es un cambio importante que también tenemos que apuntar en la Constitución. ¿Cómo es posible que tengamos un sistema electoral que no represente directamente al ciudadano? Solo representa a los partidos políticos. Yo estoy muy de acuerdo con tu propuesta, Jimmy. Yo creo que esa forma funcional de que los gremios de trabajadores, de empresarios, educadores, la academia, claro. por favor, tenga sus representantes en la asamblea, pero no solo ellos, porque no se descarte al ciudadano. También tiene que equilibrarse ambas, para mí, ambas fórmulas, porque la nación no solo está representada por partidos, sino por sus órganos. La nación es como un ser viviente, tiene que estar representada todas. Hay federaciones, sindicatos, confederaciones, hay un montón. Los cuerpos intermedios. Los cuerpos intermedios tienen que ser un colegio electoral. Así como se da las elecciones del CNE, que compone un cuerpo electoral para elegir a los vocales del IES, de la misma manera se tiene que elegir el CNE para que estos cuerpos intermedios elijan sus representantes. Es muy positivo. Doctor, y quitarle tanta distracción y distorsión al tema, a la materia penal y a los jueces. Resulta que un juez tiene tanto trabajo, pero también impugnamos las multas de tránsito con un juez de tránsito, con un juez penal. Oiga, y aparte de eso, las acciones de protección recaen donde cualquier juez y también donde un juez penal. Entonces le sobrecargamos de trabajo. Y faltan jueces. Claro. Bueno, vamos a tener oportunidad, abogado, de hacer otra entrevista más adelante para seguir abundando, porque de la Asamblea vamos a hablar 6 meses por lo menos. Correcto. Así que y vamos a madurar esta discusión ya, no solamente de que si la Asamblea Constituyente o las reformas, yo creo que es fundamental ver quiénes van a sentarse para hacer las nuevas leyes que el país necesita, ¿no? Pues yo francamente quisiera ver algo diferente, como mucha gente, ¿no? Aunque hay, por supuesto, muy respetables juristas que dicen que eso es imposible. Sí. Bueno, vamos a ver. Gracias al abogado Andrés Santos. Muy interesante, Andrés, su participación. Estaremos conversando más adelante entonces.